Muy buena gente, ¿qué tal? Como ven en pantalla, hoy analizaremos una de las obras más interesantes e importantes de la literatura contemporánea, El nombre de la rosa. Entre medio de la novela histórica y policial, es una obra que nos sumerge tanto en el pensamiento medieval y sus conflictos, como así también en las intrigas y misterios propios de una novela policial. Antes de entrar en lo que es la novela en sí, vamos a hablar de su autor, Umberto Eco, quien falleció hace no mucho, en 2016. Eco fue un semiólogo, filósofo y novelista italiano. Su obra abarcó desde la teoría de la comunicación hasta la literatura. El nombre de la rosa, publicada en 1980, fue su primera novela y lo catapultó al éxito mundial. A la hora de escribirla, Eco tenía un profundo interés por la Edad Media y su pensamiento. Su novela es un reflejo de este mundo, lleno de tensiones entre la fe y la razón, el dogma y el conocimiento. Si quieren saber más cómo fue el proceso de escritura de la obra, les recomiendo que lean las llamadas apostillas al nombre de la rosa, en donde el autor no solo cuenta el proceso de escritura de la misma, sino que también da muy buenos consejos de escritura en general y de cómo escribir una novela policial, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacerlo, cómo investigar el periodo o contexto histórico que se quiere novelar, entre otras cuestiones muy interesantes de carácter literario, como así también lingüístico. En este punto, quiero hacer una pausa importante para explicarles sobre la edición de este libro, ya que si bien esta que tengo entre manos es igual a la nueva edición que se publica hoy en día, es una más vieja. Exactamente del año 2011, bastante vieja. Lo que pasa con esta edición es que solo trae la novela íntegramente. La edición actual, la que se vende hoy en día en librerías, la que se edita hoy por hoy, no solo que trae la novela, sino que también agrega justamente lo que les mencionaba, las apostillas, y una edición muy importante que son las traducciones de latín, de muchas frases y palabras que se van a mencionar a lo largo de la obra. Esta parte es muy importante para que puedan entender dichas citas, porque en la edición que ven en pantalla no están. Por eso que ven que yo mismo le voy añadiendo las traducciones del latín, porque en esta edición no están agregadas. Así que para cuando vuelva a leerla nuevamente, ya tengo añadido las traducciones al español de las distintas frases que se dicen en latín, como pueden ver ahí en pantalla. Pero si pueden conseguirse la edición que se está editando actualmente, la verdad que no sé desde qué año han empezado a añadirle estos agregados. Les recomiendo mucho porque les simplifica bastante el trabajo de tener que agregarle las traducciones a mano. Les da una experiencia un poco más inmersiva a las novelas, eso sí, para quienes gustan de aprender latín y demás, les puede llegar a servir cualquier edición. Puede servir como práctica para quien está aprendiendo latín y demás. Pero bueno, en el caso de que no sea su interés y solo se centren en la novela, es importante también que consigan la obra en esta nueva edición que edita de bolsillo, que tiene exactamente la misma portada, es el mismo libro, nada más que para diferenciarlo, van a ver que este, por ejemplo, tiene 512 páginas y tengo entendido que el que añade tanto las apostillas como la sección de traducciones del latín tiene como alrededor de 200 y piquito de páginas más. Así que van a encontrar la edición nueva, la que tiene este agregado, con alrededor de 700 páginas más o menos. Bien, aclarado ya este tema editorial, vamos a proseguir ahora sí con lo que es la obra en sí misma. El nombre de la rosa nos lleva al siglo XIV, a un monasterio benedictino en el norte de Italia. Fray Guillermo de Baskerville, un fraile franciscano, con habilidades detectivescas, y su joven aprendiz, Azzo de Melk, llegan al monasterio para resolver un enigma, una serie de asesinatos inexplicables. Pronto descubren que la clave del misterio está oculta en la biblioteca del monasterio, un laberinto de saberes prohibidos. Acá en la imagen pueden ver la ilustración que nos entrega el autor de cómo está dividida la biblioteca. Luego, cuando se sumerjan en esta lectura, van a entender bien un poco la composición de la misma, o no, porque es bastante complicada cómo está realizada, está construida esta biblioteca, que justamente el autor lo hace adrede, obviamente. Asimismo, todo este tema del laberinto y demás está muy basado en los cuentos de Jorge Luis Borges,
que suele hablar mucho de las bibliotecas laberínticas y demás. Inclusive hay un personaje, que muchos de los que han leído la novela ya sabrán cuál es, que es Jorge de Burgos. Su nombre hace mucha alusión a Borges, y encima también es ciego como lo era el gran autor argentino, ¿no? Así que bueno, encontramos en ese caso influencias borgianas, no solo en ese personaje, sino también en la construcción de la biblioteca laberíntica que se encuentra en este monasterio. Así también, la novela no solo es de carácter histórico, sino también que es una exploración filosófica. Eco nos va a presentar la pugna entre distintas corrientes religiosas y filosóficas de la Edad Media, como por ejemplo los franciscanos, que promovían la pobreza, y también la poderosa Inquisición, que buscaba erradicar las herejías. Con el tema de la Inquisición, voy a hablar un poco más adelante, nos lleva al tema de la fiabilidad y el contexto histórico. Recordemos que sigue ciertos lineamientos de una novela histórica ambientada en la Edad Media. Y en cuanto al contexto, a la fiabilidad histórica, es una novela bastante fiel a los hechos que se narran. Si bien solo importa el contexto histórico global, ya que la novela se ambienta en lo que pasa durante justamente 7 días en una abadía benedictina, como que está encerrada en sí misma, por más que esté ambientada históricamente siglo XIV, el escenario de actuación es bastante chico a lo que puede ser una novela por ahí del tipo biográfica a los Julio César, Alejandro Magno, que van a mostrar un poco ya de territorio amplio con sus conquistas y demás. En este caso la novela transcurre, es lo que pasa durante 7 días, una semana, en esta abadía benedictina. Sí, se van a mencionar hechos históricos que justamente pasaron anteriormente en el contexto, en la cronología de la novela, y algunos que van a pasar luego históricamente hablando después de la novela, pero que justamente el autor los recoge como para amalgamar toda esa discusión que se da en torno a la filosofía, a la teología, mejor dicho. La gran parte de personajes que aparecen en la novela son invención del autor, a excepción de figuras importantes que se mencionan, como les decía, como justamente los papas, el Papa Juan Pablo XXII y sus predecesores como Clemente V, entre otros varios. ¿Se necesita saber mucho de historia para leer esta novela? A mi opinión, no demasiado. Sí entender obviamente nociones básicas medievales, ya que estamos cerca de entrar en la modernidad igualmente, siglo XIV, estamos a más o menos 100, 150 años aproximadamente de entrar en la modernidad, de que se descubra América. Pero asimismo me parece sumamente interesante e inteligente de parte del autor que en el prefacio de la obra se mencione que es el propio Eco quien va a reproducir los hechos finales que se cuentan en la novela a través del filtro de 2 manuscritos, ¿ven? Naturalmente un manuscrito, del filtro de 2 manuscritos posteriores al manuscrito original de Azzo, quien además escribe los hechos mucho tiempo después de que los vivió cuando ya era viejo. Siguiendo con la parte histórica, me parece bastante didáctica en ciertos puntos, ya que entendemos cómo era la vida en una abadía, de qué manera vivían los monjes, cuáles eran sus actividades diarias, la forma en que se organizaban los horarios y el día de trabajo. Como pueden ver en el índice, la separación de capítulos se da a través de las horas que dividían los días. Cada hora se dividían los rezos de ese día de los monjes. Y también en una nota al principio el autor nos va a contar más o menos entre qué horas están compuestas estas reglas. Por ejemplo, maitines, también llamada vigilae, es entre las 2:30 y las 3 de la noche. Entonces tenemos laudes, prima, etc. Y ahí nos van contando más o menos en esta parte cómo se dividían las horas en ese momento, ¿no? De igual forma, también entendemos un poco qué pensamientos seguían las diferentes órdenes monacales, como los franciscanos, benedictinos, entre otros. Y también las diversas herejías de su tiempo, como por ejemplo los cátaros, los valdenses, entre otros. Se muestra un poco cómo era el proceso de la Inquisición contra estas. El propio Guillermo se cuenta que era un verdugo inquisitorial. Me pareció bastante acertada la forma en la que se cuenta, ya que siendo un tema tan complejo, polémico y además tan tergiversado a la hora de contarlo, el autor trata de ser lo más fiable históricamente hablando. Pero es importante también comentar que en este momento todavía la Inquisición no empezaba a trabajar como sí teníamos abismos y demás, pero no estaba consolidada la Santa Inquisición como se la conocerá después, ya que recordemos que la Inquisición es por ahí para quien no lo sepa, es un mito de que tuvo su auge, vamos a llamarlo así, en la Edad Media, sino que la Inquisición fue muy posterior, no tan posterior,
pero sí se dio más que nada en el contexto de la modernidad, ya en la Edad Moderna. Recordemos que la Edad Media comienza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina, algunos lo mencionan, en el 1453 con la caída de Constantinopla, el fin de la Guerra de los 100 Años, o en 1492 con justamente el descubrimiento de América. Es por eso que el siglo XV por ahí es un periodo más de transición entre lo medieval y lo moderno. No es tan marcada la diferencia del término de edades como sí puede suceder, por ejemplo, de la antigua a la moderna. Por otro lado, ya un poco más literariamente hablando, si bien predomina el mote de novela histórica por el contexto justamente que está escrita que les contaba, también podemos agregarle otros géneros. El primero es el de novela policial, ya que justamente se llama a Guillermo a que investigue una serie de asesinatos de monjes que están ocurriendo en dicha abadía. Es el tema principal, vamos a decir, de la novela. Por otro lado, en su nombre, Baskerville, Guillermo de Baskerville el personaje, se puede ver la influencia de la novela El sabueso de los Baskerville, de justamente Arthur Conan Doyle, y su famoso detective Sherlock Holmes. También se ve mucho la influencia de Atzo como discípulo y narrador de la historia al estilo de Watson, contando las aventuras de justamente Sherlock Holmes. Por otra parte, es una novela que toca temas filosóficos, ya que en ciertas partes, muy disimuladamente, se plasma el pensamiento del autor, que era ateo, en un contexto donde el cristianismo era la ley en su época, hablando de la ubicación histórica, ¿no?, de la novela. Aunque en mi opinión se la trata con mucho respeto y fiabilidad, como dije antes, no pretendiendo atacarla en ningún momento y hasta dando su postura con cierta clase de respeto. Al menos, en mi percepción, yo creo que es una novela que pueden disfrutar cualquier persona, sea creyente o no. De igual forma, ya más ligado a lo lingüístico, se puede ver ciertos juegos de carácter semiótico a lo largo de toda la obra, sobre todo al inicio. Nos damos cuenta explícitamente cuando el autor comienza a hablar de los signos y sus significados. Como verán, es una novela que abarca muchísimas cuestiones, tanto de género literario como de temas filosóficos y teológicos. Otro tema de igual importancia también, que justamente quizá abarca a lo largo de la novela, es el poder del conocimiento. Acá es donde entra la crítica más grande de Eco hacia los monjes, el tema de la biblioteca del monasterio como símbolo del poder vedado, custodiado celosamente por los monjes. ¿Es peligroso el conocimiento? Esta es una de las preguntas que Eco plantea a lo largo de su obra. En mi opinión, yo creo que tiene que ver más con una cuestión de cuidado y preservación de los libros y manuscritos de su época, ya que, recordemos, era muy difícil conseguir un libro en esta época. Aún no se había inventado la imprenta y los monjes copiaban todo a mano. Fue gracias a ellos que logramos tener en nuestras manos muchas de las obras clásicas de su tiempo, como las de los filósofos Aristóteles, Platón, la Ilíada y la Odisea de Homero, y diversos autores clásicos de la antigüedad y del medioevo, que fueron preservando a través de copias manuscritas todas esas obras. Aunque al final de la obra pasa algo sumamente trágico, que ya verán que, bueno, duele a cualquier lector y amante de los libros, pero funciona igualmente como símbolo y justificación del pensamiento del autor de la obra, quien, como aclaran las apostillas, ya sabía cómo iba a terminar su obra justamente. También, si se dan cuenta, en el inicio del libro, justamente en el prólogo, tiene una referencia al Evangelio de San Juan en la Biblia. Para poner en comparación, se los voy a leer. En el nombre de la rosa, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era en Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, en Dios. Y el monje fiel debería repetir cada día con salmodiante humildad ese acontecimiento inmutable cuya verdad es la única que puede afirmarse con certeza incontrovertible. Y en la Biblia encontramos: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Entonces ahí vemos que en el nombre de la rosa se parafrasea el inicio de San Juan para darle todo este sentido que explicaba anteriormente, tanto semiótico como del pensamiento filosófico un poco del autor. Para ir finalizando este video, ¿qué opino de esta obra? ¿La recomiendo? ¿Es difícil? Por un lado, el uso del latín. Las referencias teológicas y filosóficas que enriquecen el texto pueden hacer que la lectura sea desafiante para algunos. Sin embargo, este nivel de detalle le da autenticidad y profundidad a la historia, en el sentido más de ambientación histórica, como añadido que cuestiones que sirvan para entender la historia. Fuera de las citas del latín, es decir, si no se leyeran,
yo creo que entenderían la novela de igual manera. Es un añadido que le da mucha más fuerza a la novela como justamente novela histórica. Además, los debates y diálogos filosóficos y teológicos que se dan a lo largo de la obra pueden ser, sí, de difícil comprensión si no se tiene una idea vaga de lo que están hablando. Pero a la vez se aprende mucho, al menos yo lo hice, de toda esta problemática teológica y debate entre el seno eclesiástico donde, como les mencionaba, primaban diversos planteamientos herejes y las diferentes órdenes tenían una práctica muy diferente a lo que el Vaticano buscaba plasmar. Si quieren tener un poco más de contexto y no perderse mucho en todo este ambiente, les recomiendo que miren en YouTube algún video sobre la Edad Media y, en profundidad, las diferentes órdenes mendicantes de la Iglesia, ya que la mayoría aún continúa hasta el día de hoy en algunas partes del mundo. Como les digo, en cuanto a consejo personal de lectura, tómense su tiempo. Si bien no es una novela muy larga, como nos pueden acostumbrar quizá las novelas históricas, que son bastante largas, llegando a las 1000, incluso superando las 1000 páginas, sí es una novela que demanda su tiempo. Puede parecer difícil para algunos, pero si ya se tiene cierta experiencia en lectura, demanda quizá más tiempo que habilidad lectora. Por todo este tema que les comento, es una novela que si bien tiene un trasfondo muy sencillo. Hay un monje asesinado, se llama un monje de otra abadía que viene con su discípulo a tratar de resolver el crimen. Esa es sumamente resumida la trama de la novela. Ahora bien, todos estos agregados que le estoy diciendo de carácter semiótico, de carácter filosófico, teológico, justamente la ambientación histórica, todo eso converge en esta novela y por ahí el tema queda muy resumido en que hubo un asesinato, ¿no? Entonces, a la hora de empezar quién fue el asesino hasta descubrir quién es el asesino, en el medio pasa todo esto. Por eso les digo que es una novela que lleva tiempo, hay muchos debates, hay muchos personajes con diferentes posturas, hay franciscanos, bueno, Guillermo era franciscano, hay benedictinos, se muestran un poco también personajes de carácter herético. Está Jorge, que tiene una postura muy conservadora, muy marcada. Guillermo por ahí, como es franciscano, tiene una postura un poco más, más laxa. Así que bueno, es una novela donde van a encontrar matices en los personajes. Es una novela muy rica en eso. Yo creo que los personajes están muy bien construidos, cada uno tiene su historia, su filosofía, incluso el protagonista, Atso, que por ahí queda un poco apacado por la figura de Guillermo y todo esto. Atso también es, a la hora de contado en primera persona, nos podemos meter mucho en el pensamiento de Atso, en los sentimientos de Atso. Recordemos que es un novicio, recién está empezando, no conoce mucho como conocerán todos los otros personajes. Es como que está metido ahí y va contando la historia. Es una novela muy, muy rica, tanto literariamente hablando, históricamente hablando, filosóficamente, teológicamente, se aprende mucho de todo esto. Así que bueno, en conclusión, es una novela sumamente recomendada y quizá la mejor que vengo leyendo hasta ahora en este año. Para finalizar también, la novela se adaptó al cine en 1986 con Sean Connery como Guillermo de Baskerville y también tuvo una serie de televisión no muy conocida en 2019. Sinceramente, no las he visto a ninguna, las tengo pendientes, así que no puedo hablar de ella ni dar recomendaciones de nada. Si ustedes las han visto, díganme qué tal adaptan el libro, si es fiel a lo que cuenta justamente la obra, y ya la podré ver en su momento cuando tenga un poco de tiempo y demás. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir por este video. Ahora los voy a leer a ustedes. ¿Pudieron leer esta novela? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo como yo? Los estoy leyendo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima reseña. Les mando un gran saludo.